Bienvenidos a Planeta Roma, un podcast donde encontrarán toda la información sobre la actualidad del equipo más importante de la capital italiana, la Roma, con la conducción de Sam Rubio y los análisis de David Coppa. Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, Roma ha risen from their reign, the Greek God in Rome, Zaniolo, che la mette Giovanni Callaggi, Hola a todos, tifosi y alorosi, bienvenidos a una nueva edición, hasta suena raro decirlo, de Planeta Roma Podcast, episodio 276 para ser exactos. Estamos de regreso después de una pequeña pausa de un poco más de un mes y un mes y medio, no llega al mes y medio, pero estamos de regreso con la temporada arriba comenzada, con una Roma con puntaje perfecto para comenzar la temporada, que fue muy diferente al comienzo de la temporada anterior. Muchísimas cosas para debatir en este último mes y 10 días que no hemos grabado. No sé si va a alcanzar el tiempo en este episodio para debatir todo lo que ha pasado, pero vamos a tratar de desmenuzar las cosas más importantes. Vamos a tratar de desmenuzar el mercado de la Roma ya una vez terminado. Estamos como siempre con el editor principal de planetaroma.net, David Coppa, Davidcito-RC, como lo encuentran en X, en la plataforma de ex Twitter. Vamos a debatir, como lo decía, el calciomercato, ya un calciomercato completo. Tuvo palabras Ranieri en las últimas horas, haciendo un análisis general de lo que va de la temporada, de lo que ha sido los últimos meses del romanismo, ¿no? Nos da una idea de su perspectiva. Tuvo algunas palabras Gasperini. Vamos a analizar como lo decía, los 6 de 6 para comenzar la temporada, que nos pone bien. Ya se empieza a ver un poco la mano de Gasperini. Fue un buen partido frente al Bologna, un buen triunfo, un poco más trabajado frente al Pisa, pero al final de cuentas se sacaron los 3 puntos, esos puntos que el año pasado a esta época no sacábamos. Así que contentos de estar atrás del micrófono. De verdad que pedimos disculpas, siempre decimos esto, pero esperemos activarnos. Tenemos muchísimas inconvenientes, especialmente David y yo, encontrar los horarios, otros problemas que tenemos, pero aquí siempre estamos con la consigna de siempre estar atrás del micrófono. Tenemos los en vivo con Arión semanalmente. Tuvimos una pausa esta última semana porque Arión estuvo de vacaciones, pero estamos mañana, el miércoles vamos a estar en vivo con Arión, miércoles 10 de septiembre vamos a estar en vivo y retomamos nuestros episodios semanales. Pero en el episodio de hoy, episodio 276 de Planeta Roma, vamos a desmenuzar la actualidad de nuestro equipo con el señor David Coppa. Qué mejor que desmenuzar la actualidad de la Roma que con el señor David, que está en el día a día con el equipo. Vamos a una pausa y regresamos de lleno al episodio 276 de Planeta Roma Podcast. Planeta-Roma es como nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en X, facebook.com/Planeta Roma es como nos encuentran en Facebook. Estamos en YouTube, en las plataformas principales de podcasting. Samuel Rubio 99 es mi cuenta de Twitter y la del editor principal, como lo decía, es Davidcito-RC. No solamente una cuenta recomendable si eres seguidor
de la Roma, sino también seguidor de la Serie A en general. David, después de un buen tiempo, después de unas cuantas buenas semanas, estamos juntos detrás del micrófono. Como lo decía, muchísimo que debatir. No sabíamos, antes de empezar a poner grabar, no sabíamos ni dónde comenzar, amigo. Con tanta información que ha habido en estas últimas semanas. Primero que todo, quiero saber cómo estás, cómo va todo y qué gusto escucharte detrás de los micrófonos de Planeta Roma. Un saludo para ti, Sam, un saludo para toda nuestra audiencia y un placer poder estar otra vez retomando nuestro podcast. Como tú bien lo habías comentado, ha sido un verano largo para mí, por las razones que ya he comentado en otra oportunidad, pero cada vez se agrava más acá la situación de poder tener energía eléctrica para grabar y para hacer todo lo normal, ¿no? de la vida cotidiana, y por lo tanto los tiempos son más complicados para mí, las labores, el trabajo, en fin. Pero bueno, lo importante es que estamos por acá. No voy a ser redundante con lo mismo porque es feo, no me gusta, pero bueno, siempre es bueno dar una disculpa. Esperemos que de alguna manera podamos encontrar la forma de volver a la estabilidad y muy bien, como siempre digo, nos gustaría estar todos los días hablando, comentando. No es posible, pero bueno, vamos a tratar de, con el inicio de la temporada, tomar cierta constancia, siempre que las condiciones lo permitan, pero bueno, aquí estamos. Y como bien tú decías, verano largo, han pasado muchísimas cosas. Me preguntaba, en estos días hemos estado intentando grabar, ahora tengo un poco más de tiempo con el peque que ha vuelto a la escuela y he encontrado este espacio a los mediodías, bien distante de como era antes cuando empezó Planeta Roma, que era siempre en la noche. Ahora los mediodías, porque entre que una cosa y otra ya tenemos más años. Yeah. 6 o 7 a la noche llegamos con otras energías. Sí, o no llegamos con energía. Con otro nivel. Exacto. Y mucho que hablar, ¿no? Mucho que hablar. Mercado largo, muchas cosas que han pasado. Y como lo decíamos, encontramos este espacio y llevamos días hablando de un guión y es muy difícil porque habían pasado tantas cosas, pero yo creo que hay que ir a lo más importante, ¿no? Hablar del mercado, de lo que nos deja el mercado, de las sensaciones, ponerle una nota al mercado, hablar un poquito de este inicio de temporada, las declaraciones importantes de Ranieri y Gasperini, que evidentemente el comando quisiera hablar de Massara, pero como lo dije en el último podcast que hice, o la última vez que estuve en un podcast, respondiendo también a las preguntas de nuestros Patreons, a los que les mando un abrazo grandísimo. A todos, gracias por seguir apoyando Planeta Roma. Siempre con ellos seguimos con un contacto habitual, diario, debate, análisis de una manera un poco más específica. Tampoco como quisiéramos, pero bueno, al menos hay una interacción y una retroalimentación diaria. Uno de nuestros Patreons, Julián, me preguntaba en aquel momento, lo comentamos, también hubo un episodio de Patreon y otro público, en uno de los dos comentaba sobre la situación de Massara, ¿no? Y yo creo que ha sido más un operador de mercado que un hombre con iniciativas propias dentro de la toma de decisiones del mercado y reforzar la plantilla, aunque después de las declaraciones de Gasperini tras el final del mercado, queda claro que fue su participación, pero como yo preveía, fue un operador de mercado más que un hombre que dictó notas y para el mercado. Pero bueno, ya estaremos hablando durante el transcurso del episodio. David, ¿por dónde comenzamos? Porque como tú lo decías, hay muchísima información. Vamos a desmenuzar un poco a poco, vamos a hablar de mercado. Porque Ranieri en las últimas horas tuvo palabras. Comencemos por Claudio Ranieri, por Mr. Claudio Ranieri, Ser Claudio Ranieri, como se le dice ahora, últimamente. Tuvo palabras donde más o menos desmenuzó el mercado y todo lo que viene sucediendo con la Roma ahora. ¿Qué nos puedes decir de las palabras que nos dijo Ser Claudio Ranieri, de su análisis del estado de la Roma ahora mismo? Bueno, partiendo de que las declaraciones las pueden leer en nuestra web, planetaroma.net, la web sigue activa. Quiero también mandarles aquí las gracias a nuestro querido Alex Murillas, que ha estado al frente de todo este proceso en los últimos meses, de toda la web, la redacción, la publicación, haciendo las notas y tal.
ha tomado la iniciativa él de ser siempre ha estado ahí codo con codo conmigo llevando la web en los últimos meses y tanto ha sido él quien ha llevado prácticamente todo, así que se lo agradezco. Pero siempre nuestra web está funcional, con un poco menos contenido claramente, pero siempre funcional, y nuestras redes sociales igual, siempre toda la información de la mano de Alex también, sobre todo con este nuevo impacto visual que sin duda es muy positivo. Y bueno, pueden leer las declaraciones tanto de Ranieri como de Gasperini. Porque se enfocó mucho en lo que es el tema financiero, ¿no, David? Sí, porque es un tema o sea, yo creo que las declaraciones tienen un buen pie forzado para analizar el mercado a profundidad partiendo de aquí, ¿no? Porque a él le preguntan, o sea, primero algo, como tú decías, ¿cómo llamamos a Ranieri ahora, no? Porque cuando empieza la entrevista con Sky Sport fue con Paolo Azoña, uno de los dos periodistas encargados de cubrir la actualidad de la Roma desde Roma. Uno es Paolo Azoña y el otro es Angelo Mangiante. Los que nos escuchan y los que nos siguen saben que somos siempre los mencionamos mucho, porque son también de los dos que más intervienen en la radiofonía capitalina, sobre todo en Radio Manamana Sport. Yo siempre estoy con Angelo en el Miami Open todos los años. Sí, sí, porque Angelo también creo que fue tenista y sumó algún que otro punto ATP, y siempre está también encargado de cubrir para Sky el tema del tenis, con Sinner y todo esto, que recién terminó el US Open, ganó Alcaraz otra vez. Perdón, paréntesis, para los que le gusta, yo sé que en nuestra audiencia hay algunas personas que le gusta el tenis. Esa rivalidad se viene acá, es la nueva rivalidad de la década, ¿no? No quiero hablar mucho de tenis, pero es la nueva rivalidad. Yo siempre le voy al italiano, pero el español... Es que tampoco hay mucho más. El español, el Alcaraz se lo comió este fin de semana. Y está bien, me gusta lo que dijo Sinner, ¿no? Que tiene que buscar nuevas... es muy one-dimensional su juego. Tiene que buscar nuevas alternativas para que esa rivalidad, para que no se lo coma Alcaraz, ¿no? Pero bueno, esperemos. Yo por Sinner, porque me gusta... Porque he visto su crecimiento y todo lo que es Italia, ¿no? Pero ¿qué fue lo que dijo Sinner? ¿Que se iba a dopar de otra manera o que iba a jugar de otra manera? No, Sinner dijo, tengo que encontrar nuevas rutas para jugar a él. Pero era muy, muy one-dimensional, no hice muchos drop shots, no fui a la net mucho. Tiene que encontrar más variedad, porque Alcaraz te manda la variedad y te saca jugadas increíbles, ¿me entiendes? Tiene que dar ese salto de calidad para mixear su juego y no ser tan muy predecible para Alcaraz, ¿me entiendes? Pero bueno, ese es el segmento de tenis. Regresemos a la Roma. Sí. Entonces, le preguntaba a Mangiante cómo le mencionaba, le decía que si Mister iba bien, pero ya él no es Mister, ya es... es Sir Claudio Ranieri. Sí, Claudio Ranieri, pero funcionalmente para Roma es Senior Advisor de los Fredkin, ¿no? Senior Advisor, consejero, vocero, ¿cuál es el nombre? Exacto. Uno de los que manda ahí, evidentemente junto a Gasperini, porque son los dos que dieron la cara postmercado para hablar de mercado y aclarar ciertas dudas, mandar ciertos mensajes a la afición y tal. En algún tiempo pasado, directores deportivos con fuerte personalidad, como Pinto, Sabatini, de los que más han estado de manera estable en la Roma, hacían post-mercado una mesa de prensa en la sala de prensa de Trigoria. Pero David, si tú me dices personalidad, yo te saco Petracchi, David. Sí, pero Petracchi duró poco, o sea, hablo de los que más tiempo han estado. Petracchi duró no recuerdo si llegó a dar alguna mesa de prensa post-mercado. No lo recuerdo realmente, sinceramente no lo recuerdo, creo que no. Porque también fue un tiempo convulso, cambio de presidencia. Yo creo que se fue y se le metió un juicio a la Roma. Sí, yo creo que él dio una mesa de prensa, sí. Petracchi dio una mesa de prensa postmercado de enero. Era directo el señor, era directo. Sí, era un tipo fuerte, con fuertes personalidades. Ghisolfi, no dudo de sus medios, pero no lo hizo tampoco, no lo dejaron hacerlo porque llegó en medio muy convulso, y como se dirigió a la prensa fue de manera
privada, no en face to face, cara a cara, como si lo hizo Pinto, Sabatini, el propio Petracchi. Esta vez Mazara no lo ha hecho. Yo esperaba realmente que Mazara lo hiciera por sus años de experiencia, porque conoce el medio, pero evidentemente terminó muy entredicho. Se dijeron muchas cosas después del mercado, que había tensión en Trigoria, que puede pasar, o sea, conociendo a Gasperini, que es un tipo fuerte, pero lo veo muy soft en este sentido, o al menos está enfocándose de otra manera, porque no tiene que ver nada, evidentemente, lo que él dice con lo que él pone en práctica. Yo creo que hay 50 y 50, o sea, 50 cierto y 50 falso. Uh-huh. Pero partiendo de la mesa, de las declaraciones de Gasperini con Azoña para Sky Sport, se habla mucho del tema financiero y de lo que iba a pasar. Y Ranieri, cuando todavía estaba en la doble función, dígase entrenador y senior advisor, ya había anunciado de que, no sé si podrás por ahí encontrar las declaraciones en la web, que el mercado, o sea, tipo marzo, febrero, marzo, abril, había dicho que el mercado iba a ser complicado, que la Roma sigue bajo el acuerdo Gentleman Agreement con la UEFA para este acuerdo de Financial Fair Play, que estará vigente hasta 2027, 26-27. Por lo tanto, iba a ser un mercado complicado, y para complicarlo más estuvo la propia Roma, ¿no? Porque terminamos la temporada con buscando entrenador. El entrenador llegó a última hora con un director deportivo que se entrevista con el Ghisolfi, con Gasperini en Florencia. Gasperini, Lofrecchi y Ranieri con Ghisolfi estuvieron en la primera reunión allá en Florencia. Evidentemente algo no cuadró ahí, y a los 15, 20 días despedido Ghisolfi, traído Mazara, que puede ser, pero si ya era un mercado complicado, la Roma con el timing lo complica más, porque llega tarde Gasperini, Mazara llega para coger el testigo de Ghisolfi, un mes de junio que fue dedicado simplemente a las plusvalías, que va a caer una sanción. Ya la Roma tuvo una sanción del periodo económico, del balance económico del año anterior. Este año va a ser un poco mayor probablemente. Pero económico solamente, nada de no poder contratar y eso, ¿no? Exacto, ahí en junio no se hizo ningún movimiento, empezó el mercado en julio y ahí empezaron las vicisitudes, ¿no? Creo que son 3,5 millones, David, por ahí se hablaba. ¿Cuáles son las cifras de esa multa? No, ¿de cuál? ¿Cuál cifra? De la multa UEFA. De la multa UEFA pasada, creo que fueron 3, 4, no sé, entre 3 y 5 millones, 3, 4 millones, no sé, una cifra por ahí, no recuerdo ahora, hablando de memoria. Bueno, la Roma no está para regalar millones a nadie, ¿no? O sea, comenzando por ahí, pero ha podido ser mucho peor ese castigo. ¿Por qué era? Porque era un segundo año. Y si estamos en problemas... Segundo o tercer año, porque fue el año final con Pinto, en el año que se decía vender a Roger Ibáñez. No se decía vender a Roger Ibáñez después de que el mercado, de que este plazo para entregar las plusvalías a la UEFA ya había cerrado. No se pudo vender mucho más y faltaron unos 2-3 millones para llegar a la cifra que en ese momento te pedía la UEFA. La Roma decidió no hacer más ventas en ese momento, aceptar una multa mínima, que fue esta de 2-3 millones. Pero ahí estás jugando, eso de aceptar multas todos los veranos, David, estás jugando con el filo, porque la UEFA o los que pueden te dicen ya, ok, esta vez no es solamente económica, ahora no puedes contratar este verano. Y te lo pueden decir, ahora sí, evidentemente vamos a eso, ¿no? Vamos, que ahí es donde nos enfocan sobre todo las declaraciones de Ranieri, porque este año evidentemente la multa será mayor, porque el gap con la cifra que te pedía la UEFA, que tampoco la tenemos, porque recuerden que siempre me preguntan estos datos, se especula mucho con estos datos ahora también, porque ya la Roma no ofrece estos datos desde que los Frecking asumieron la mayoría de las acciones. La Roma salió hace varios años ya, 3-4 años, dejó de cotizar en bolsa. Por lo tanto, ya la Roma no tiene que ofrecer públicamente al CONSOB, que es el Consejo Económico Italiano, los datos económicos mensuales, porque no es una empresa pública. Solo la Juve y la Lazio quedan, ¿no? Sí, eran de los 3 clubes que cotizaban en bolsa hasta hace un tiempo. Ahora solamente lo hacen la Juve y la Lazio,
que en un momento determinado se encontró un punto, o sea, lo hemos explicado otras veces, que era beneficiario para como empresa, la Roma. Ahora los Fredkin decidieron que no es necesario. Tienen que regresar a los primeros 50 episodios para escuchar esas conversaciones de Planeta Roma. Sí, o al menos después del 100 puede ser que se encuentren entre 100 y 150. Por ahí pueden encontrar esa información bien detallada. Y la Roma decidió no cotizar en bolsa y por lo tanto estos balances económicos públicos ya no se hacen. Entonces hay que esperar a que la Roma cierre su ciclo, se filtran, si el club desea filtrarlo, algunos periodistas y tal, se habla de este balance, se presenta ante la UEFA y tal, y también la UEFA cierra su balance anual y por ahí vamos sabiendo los detalles, las sanciones, los números, para poder hablar con criterio en base a una situación económica desde el club, ¿no? Entonces, la Roma ahora, para el ciclo que viene, tendrá que enfrentar una sanción un poco más grande debido a que el gap fue más grande, pero no sabemos finalmente la cifra. Ahora, para el ciclo que viene, que es para lo que se enfoca el ciclo económico, recuerden que cierra cada verano el 30 de junio. Para el 30 de junio de 2026, la Roma tiene que enfrentar la fase final de este acuerdo con la UEFA, y ahí es donde entra Ranieri a hablar del mercado, ¿no? Le pregunta a Sonia, ha hablado en una de las preguntas que hay algunos aspectos complicados de entender, ¿no? Para la prensa y para nosotros los hinchas. Porque está el acuerdo hasta 2026 que dice textualmente: debemos estar en regla con las cuentas. Veremos cómo va el campeonato, veremos a dónde nos clasificamos, si podemos, cuál es el camino a recorrer o cuál es el camino que recorremos o hacemos en la Europa League. Son todos ganancias que pueden ser un valor adjunto. Luego tenemos límites y se verán cuáles serán, porque no podemos permitirnos estar con la línea roja económicamente. El escenario es este. Si incluso el escenario es este, si incluso llegamos a Champions League con cartelino rojo, con el cartelino roso o con la línea roja, ni siquiera podríamos disputarla. Debemos tener en las cuentas de verdad bien justas. O sea, porque, por ejemplo, la gente dice, no, si clasificando a la UEFA, si tú clasificas a la Champions League, esa ganancia sería para el próximo ejercicio, 2027. Este ejercicio hasta el 30 de junio, este ejercicio económico hasta el 30 de junio de 2026 es bien clave. Por lo tanto, la Roma tiene que correr. ¿Qué significa eso, David? A ver, que hay que hacer plusvalía. Que hay que hacer plusvalía. Y los resultados de la cancha de este año y las ganancias de este año no cuentan. Cuentan en parte, o sea, porque si ya yo creo que entiendo de que va a haber que vender sí o sí. Eso está claro. Incluso aún más, nos escribía por ahí nuestro querido Julián en las preguntas, pues decía, Ranieri ha dicho que hay que vender para cumplir con el FIFA Fair Play. ¿Quién es el candidato número uno a salir? Uno que dé plusvalía y que no ponga en peligro el futuro del equipo. O sea, para un nombre importante, digamos. Los nombres importantes se van a vender. Los que pueden generar plusvalías reales para paliar una posible sanción que te deje sin competición UEFA serían: 1, Miles Villar llegó a coste cero, tiene un valor de mercado alto y sigue un rendimiento alto. Endika. 2, Evan Endika es otro de los que te puede dejar una plusvalía alta. Pellegrini. 3, no, Pellegrini no. O sea, Pellegrini, a menos que de septiembre a enero se convierta en Maradona. No, pero es canterano, es canterano y puede dejarte una plusvalía. Sí, pero tiene fin de contrato en 2026. Es correcto, o sea, a menos de que la rompa. Pellegrini no entra ahí. A menos de que la rompa, sí, podría ser. Pero tiene fin de contrato, David. El fin de contrato lo mata. Esa sí, pero si de aquí a enero la rompe, hace 10 goles o 20 goles y 10 asistencias de aquí a enero, que es bastante improbable,
le renuevas el contrato y lo vendes en junio, podría dejarte una plusvalía, ¿no? Pero eso es harina de otro costal, pero es una probabilidad. Y parece que lo van a probar en otra posición, ¿no? Y eso hablaremos de eso más adelante. Se está hablando de eso. Otro que te podría dejar una buena plusvalía. Habría que ver estos chicos que llegan ahora, Siolkowski, el propio, no sé, Gilardi, que son muchachos que llegaron ahora, jóvenes, uno de 20, otro de 22 años, centrales, que se podrían revalorizar, uno por 10, otro por 6. A lo mejor Gilardi hace un grandísimo campeonato y el próximo año viene un Liverpool y te hace un Leoni con el Parma y te da 40 millones y le sacaste 30 plusvaría. Perfecto. Lo mismo vale para Solkowski. Otro de los que te pueden dejar una gran plusvaría, Manu Koné. Llegó por 18 millones hace un año y tanto. Se va amortizando su ficha. Pero los claros son Vilar y Indica. Es Vilar, claro. Que sería una plusvalía total. Luego está estos chicos que he mencionado, está Manu Koné, está Nicolo Pisili. A Zule no se le mete ahí por el precio del que llegó, a no ser que venga es plusvalía si te ofrecen 60 por él, es plusvalía, pero no es realista. Matías Soule, que tiene un valor de 30 millones de mercado, sí, está siendo un punto importante desde este inicio de temporada, lo fue del final de temporada pasada, es uno de los jugadores que más interviene en los goles producidos de la Roma, ya sea... Yo creo que se está convirtiendo poco a poco en el principal, poco a poco. Exactamente, al menos en la parcela ofensiva sí lo está haciendo, y si sigue a este nivel, habría que ver. Se pagó mucho, habría que ver ahora cuando salga. O sea, para que sea una plusvalía, uno piensa que tiene que ser una oferta de la Premier League, una de esas, no una grande. Tiene que ser una oferta de la Premier League o de un Real Madrid, Paris Saint-Germain. O sea, puede venir el Paris Saint-Germain el próximo enero y decirte, te doy por Manu Koné 60 millones, no sé, jugador francés, seleccionado nacional y tal. Pero bueno, yo esperaría, pero también la Roma, por ejemplo, el próximo año en Mundial, tú dices, bueno, puedo sacar ganancias. A lo mejor Koné tiene un Mundial, es campeón del mundo, pero cuando se acaba el Mundial, ya el ejercicio económico va a haber cerrado. Sí, pero ya tenemos esas experiencias de jugadores que le tienen buen Mundial, a mí no... No, pero puede ser, lo que te digo, es que la Roma tiene un límite, porque a lo mejor tiene un buen Mundial y Koné es el mejor mediocampista del Mundial, pero el Mundial, ¿cuándo es la final y lo quiere el Chelsea, o lo quiere uno de esos. Mundial 2026, ¿no? Final del Mundial es... Mitad de julio, pues. Comienzos de julio, por ahí. Mitad de julio. Siempre es por ahí. La final del Mundial, San, se juega, ahora lo acabo de revisar, se jugará el próximo 19 de julio en Nueva York, creo. No sé si habrá algún cambio según la página de la FIFA. En New Jersey. En New Jersey, ¿ok? East Rutherford. Ok. O sea, si la final del próximo 19 de julio de 2026, la Roma el 30 de junio ya tuvo que haber cerrado el balance. Por lo tanto, tendría que haber vendido ya a Koné o a Vilar, o Vilar no va a ser mundialista, por las razones que todos ya sabemos. Evan Endiga probablemente sí esté en el Mundial con Costa de Marfil. No sé. Hay pocos jugadores que hoy que tú puedes decir pueden ser a lo mejor no sé, Wesley llegó por una cantidad elevada, pero hay pocos carrileros laterales en el mundo. Si da un salto de calidad alto puede terminar en un equipo de primer nivel mundial, pero tienen que venir cifras importantes. Son los jugadores que sustancialmente te pueden dar una plusvalía. Por lo tanto, esto complica. El mercado actual ya lo estaba complicado en cuanto a esto, y el mercado que viene va a estar aún más complicado. Por eso este mercado hubo ciertos movimientos que podrían haber dejado una plusvalía importante. Cuando se habló de Angelino, mucha gente se dijo que no debían venirse a Angelino, pero si vienen a la Roma, como le tocan la puerta a la Roma por un jugador de 28 años y te dicen, te voy a dar más de 30 millones por un jugador que te costó 5, porque hay que también jugar con lo que te costó. Es obvio, no hay forma de decir que no hay forma. Exacto, no podías decir que no por Angelino. Súmale que no es el perfil ideal del carrilero que le gusta a Giampiero Gasperini.
va a contar con él, está siendo el titular, ha sido el titular. Habrá que ver ahora en la pelea con Constantino Stazamica, que llegó desde el Liverpool a última hora, no ha podido. Pero en la previa tenía sentido que era vendible, pues, David. Exacto, no, y si o sea, está en ese momento Teo Hernández a Arabia. Era la opción 1, dijo que no, después entró el Atlético de Madrid por Teo, los árabes vinieron por Angeliño, también para el Mundial de Clubes y tal. Llegan con una oferta de más de 20 millones, 25 millones, que le estaba dejando básicamente una plusvalía de 20 millones, a la Roma hubiera sido oro molido. Entonces, son los jugadores que te pueden dejar una plusvalía sustancial. Luego, por ejemplo, también Mario Hermoso, que llegó libre. A lo mejor si Mario Hermoso, que está siendo titular en este momento con Gasperini, que ha entrenado centrales mucho peores que Mario Hermoso y han rendido mucho mejor. Claro, Hermoso tiene 30 años, pero no está mal para un central. No, pero el problema de Hermoso es que tiene que tener, si ya se quedó en el equipo, tiene que jugar porque para hacerle porque sentido a ese sueldo, claro. Exacto, tiene un sueldo alto. Si juega Mario Hermoso siendo titular, tiene que justificar temporada el sueldo buena, alto en la cancha. Exactamente. Si tiene una temporada muy buena, a lo mejor puedes venderlo en enero y le puedes sacar, no sé, 8 o 10 millones, claro, porque viene un equipo y te lo quiere llevar, y 10 millones son 10, como Mario Hermoso, prácticamente es todo ganancia, porque sí, debe haber cogido un bono por fichaje, llegando libre, y un bono para su agente. O sea, ¿cuántos habrán sido? 2 millones, o sea, si lo vendes en 10, sacas 8. Que tampoco es mucho, pero es una no hay plusvalía. nada que amortizar ahí, ¿me entiendes? Exactamente, pero las grandes ventas que podrían ser Vilar y Endika. O sea, claro, está más claro ni el agua. Claro. Ambos con un valor de mercado de 30 millones o más. Por lo tanto, son los grandes candidatos a dejar una plusvalía alta. El resto pueden dejarte plusvalía, pero no tanto. Tienen que tener un gran comienzo de temporada o una gran temporada para dejarte plusvalía, para que sean atractivos. Claro. Exactamente. Y entonces, esto ha sido un mercado complicado. Y también, como decía antes, el timing. La Roma se complicó más aún el mercado contratando al entrenador a final de temporada, que eso ya lo hemos hablado antes. Tuvo que ser así, fue así, pero luego si decides cambiar ya al director deportivo a última hora sobre el gol final, pues perfecto. Pensaron que el mercado iba a ser de otra manera, se buscó a Río, se buscó al otro no se pudo, Sancho, y otra de las cosas que habla Ranieri cuando le hablan del tema Sancho, que fue uno de los jugadores que más sonó y que al final no llegó, dice Ranieri, económicamente era una operación complicada, muy pesada, pero el Friedkin, con tal de complacer al entrenador, el propio entrenador Gasperini, que había dicho después del primer partido de la temporada contra el Bologna que Sancho no le había dicho que no a la Roma, ahora verán por qué, y él lo quería porque es un jugador que encaja con el perfil, podría ser el Lookman, como dije en algún momento en nuestro grupo de Patreon, podría ser el Lookman de Gasperini. Lookman, o sea, entiendes, un jugador que venía de la Premier, bajo perfil, mal año, pero con características en su juego que él podía sacarle valor. Dice, pero para poder cerrar esta operación se habría sido necesario vender alguno. Hasta que uno de estos pesos pesados no se fuera, no podíamos hacer la operación. Entonces, hay un poco ahí de discordancia en cuanto a lo que decía la prensa, y a lo que la Roma estaba pasando realmente entre la Roma, Sancho y su agente. Aunque después se habló de Tariq George por 30 millones, aunque la Roma probablemente ha sido un bluff. Pero ¿cuál es tu opinión de la saga de Sancho? ¿Tu opinión? Yo creo que sí. O sea, yo siempre estoy a favor de que los entrenadores tengan lo que ellos quieren, siempre que estén especialmente uno, vamos a ponerlo, vamos a colocarlo, no sé cómo se dice. Colocarlo. No, una palabra de coloquialismo. Coloquialmente. Un capricho, su capricho, pues un Lookman, sí, su diferente, ¿me entiendes? El de él. Y los Friedkin querían darles eso, ¿no? Pero tal también quería Ríos entonces. Pero bueno, para él, como lo dice Gasperini en la propia entrevista, que fue el primero, cuando se cierra el mercado el lunes pasado, el primero en hablar de mercado, es Gasperini. O sea, el mercado cerró, él
el lunes pasado, 1 de septiembre, y creo que fue el martes que Gasperini habló. Sí, el 4, no, perdón, habló el día 4. El día 4 de septiembre, que habría sido jueves, el jueves 4 de septiembre, Gasperini ofreció unas declaraciones a los medios del club hablando de mercado. Entonces, esto fue el miércoles, sí, no. Perdón, déjame revisar la nota de la fecha, porque el 2 de septiembre, exactamente, fue el día siguiente. Al día siguiente, el martes 2 de septiembre, Gasperini habló a los medios de prensa del club para hablar de mercado. O sea, estaba claro, o sea, esto confirma mi teoría. Los tipos que más mandan en Roma hoy son Ranieri y Gasperini, o Gasperini y Ranieri. Gasperini fue a la Roma porque sobre todo recibió poder en cuanto a poder de decisión en cuanto al mercado, poder de hacer en cuanto al mercado. En algún momento de la pretemporada dijo, hubiera pensado que seríamos más avanzados. Yo creo que ¿tú crees que por eso fue que los Friedkin dijo, ok, estoy dispuesto a poner un poco más de plata por Sancho para satisfacerte? Puede ser, pero yo te digo, a eso eso que venía. Lo que te iba a decir ahora, para Gasperini es más importante el ataque que cualquier otra cosa dentro del juego, ¿no? Y esto es lo que le ha dado el valor que tiene como entrenador y evidentemente yo creo que el mayor, cuando vayamos a darle una nota al mercado, si lo englobas completo, yo creo que uno de los mejores fichajes, probablemente, el mejor fichaje de la Roma no es otro que Gasperini, porque te da un valor adjunto, un entrenador que ha sido muy estable en las últimas 10 temporadas dentro de la Serie A, porque viene a ganar un torneo europeo, porque a un equipo que como el Atalanta lo hizo crecer, pero sobre todo hizo crecer a sus jugadores y generó muchísima plusvalía con sus jugadores. O sea, el mayor valor adjunto de la Roma en este mercado probablemente sea Gasperini. Si no lo es, yo creo que lo es. No, si cuando hablamos de mercado, de entradas y salidas, de todo el mercado global de la Roma, yo creo que no es malo y que lo mejor probablemente es Gasperini. O sea, yo creo que aquí entra Gasperini. ¿Querían complacerlo? Sí. Pero ahora Gasperini tiene, como lo decía en nuestro grupo de Patreon, Gasperini tiene que tirar de ser entrenador, ¿no? De potenciar jugadores, porque la Roma parte de cero con Gasperini, pero no parte de cero de la plantilla, porque esta plantilla desde que la cogió Ranieri de octubre, noviembre pasado a final de temporada fue una máquina, o sea, fue una máquina perfecta, con otro tipo de juego, ok, pero fue un equipo que sustancialmente dio un salto de calidad y te supo sacar los resultados. O sea, la Roma es un equipo que puede ganar partidos. Ahora tendrá que Gasperini ver cómo a estos jugadores, a los Wesley, el Ainawi, Solkoki, Bailey, Ferguson, Gilardi, no te voy a mencionar a los Vázquez, a los Selesny, que fueron dos porteros que llegaron, porque también en la portería hubo un problema, se iba a buscar acomodo a Golini no se fue, al final se queda David Vázquez, que a mí me parecía que era un movimiento medianamente interesante. Este es de Massara, que lo había tenido en el Milan, lo trae después de una temporada un poco complicada, empezó bien en el Empoli, después se fue diluyendo, como se diluyó todo el Empoli ya entendía que se iba a descenso, no podía quedarse como jugador. El Milan es otro desastre más. Yo siempre digo que gracias al Milan me siento menos mal con las cosas malas o equivocadas, erróneas que hace la Roma. Dejaron ir a David Vázquez gratis, la Roma lo ficha gratis, y yo pensé que a lo mejor tendrían 3, 4, 5 partidos un jugador que es joven. Vázquez tiene 27 años, puede crecer todavía. Ficharon a Vázquez, ficharon a Selesny, que es uno de los jóvenes talentos de la primavera, para ser tercer portero. Ahora se queda Golini, tienen 4 porteros la portería está copadísima. Evidentemente Selesny va a tener más minutos en el primavera. Los Tazamica y tal son jugadores que tienen o llegaron para dar profundidad a este equipo, que inicialmente no lo está haciendo, porque la Roma en las primeras 2 jornadas con Gasperini ha sido el entrenador que menos jugadores ha involucrado en cuanto a rotaciones. 16 jugadores han jugado solamente en estos 180 minutos del partido contra Bologna y Cremonese, ¿no? Si no estoy mal. Los 2 primeros partidos Bologna y Pisa. Bologna y Pisa. En estos 180 minutos. Por lo tanto,
más que otros fichajes del equipo Primavera, atacante, que ya estuvo convocado a Arena, el otro Lorenzo Paratici, que llegó a última hora de la Sampdoria, que es un joven atacante sub-17 que ya jugó un amistoso con la Roma en este parón internacional, jugó contra el Roma City, que es el otro equipo de Roma. Hizo 3 goles, el hijo de Fabio Paratici, ex director deportivo de la Juventus. Por lo tanto, Paratici, ¿te acuerdas? ¿Él se fue al Tottenham? Sí, se fue al Tottenham. Después estuvo sancionado, estuvo siendo asesor de mercado, o sea, sonó para el Milan en este mercado y al final llegó al Milan y Militare. Lo cierto es que Gasperini tiene que tirar de entrenador, potenciar a los jugadores que tiene, adaptar los jugadores que tiene a su esquema, que no son los ideales, pues perfecto. Pero, o sea, tampoco es que es un mal ataque, un mal plantel, ¿no? El ataque no es el que él quisiera, correcto, porque primero tiene a Soulé, a Dybala, a Bailey y a Baldanzi, todo zurdo. Le hubiera gustado probablemente otro atacante diferente, no pudo ser, pero es un ataque que sustancialmente no es malo, porque yo creo que es mejor, para algunos que me critican, yo creo que es mejor un ataque Dobbik Ferguson, en teoría, siempre en teoría, es mejor que un ataque Dobbik Shomurodov. Luego habrá que ver si es capaz Gasperini de sacarle el fútbol a Dobbik, porque Chomu, a pesar de que tenía sus limitaciones, era un tipo que siempre estaba listo, ¿no? Y entraba y te daba desgaste, entrega, ganas y te sudaba la camiseta. Ferguson te lo puede dar. Te daba entrega, claro. Tengo mis dudas al respecto. ¿Sobre Dobbik? Sobre Dobbik, claro. Sí, sobre Dobbik habrá que ver, porque evidentemente no ha empezado bien. Los otros días contra el Pisa fue un desastre. Tuvo oportunidades, claro. No, y encima llegó Ferguson, empezó a hacer goles y está de titular. O sea, yo creo que es confianza también, ¿no, David? Sí, yo creo que es un tema mental. Yo creo que hay un tema mental importante. El año pasado fue complicado. Él no se esperaba que fuera así. En 15 jornadas ya había tenido 4 entrenadores. ¿A dónde me metí? Habrá dicho. Exactamente, ¿a dónde me metí? Esto no es lo que yo pensaba. Venía supuestamente bajo la premisa de un fútbol vistoso como el de De Rossi y terminó jugando el fútbol rácano de Ranieri porque había que ser resultadista en ese momento. Pasando por Juric, pasando por la locura de 8 semanas de Juric o 6 semanas. Exactamente. Entonces, el ataque, en teoría, la punta es mejor. Luego tienes a Bailey, a Dybala, a Soulé, al Charawi. Todos con buen pie, todos que te pueden abrir un partido. A Pellegrini, a Pizzili, que te pueden jugar, que te pueden aportar. Tienes incluso a El Ainaoui, Pizzili, como ya había mencionado, que son gente que te pueden jugar un poco más arriba sin darte ciertas cosas, desborde, regate, pero son jugadores que te pueden aportar. Tienes un mediocampo más corto, numéricamente tienes más corto, porque tienes a Cristante, Koné, el Ainaoui, Pizzili. Se hablaba de esto que decía, que Pellegrini podría ser reconvertido o podría volver a jugar en esa posición de interior, de mediocampo, como ya lo hizo con el propio Ranieri cuando sustituyó a Di Francesco, y con el propio Di Francesco, con el propio Fonseca, quienes todos, sobre todo Fonseca, empezó jugando de una manera y después terminó jugando de otra, llevando a Pellegrini, todos de una manera u otra llevaron a Pellegrini a jugar un poco más adelante en los 3/4 de cancha. Luego en defensa tienes en la para derecha, darle ese pase bueno que tiene, pero ese pase bueno que tiene no lo vemos hace años, entonces hace casi 2 años no lo vemos, porque en el último año y tanto lo único que podemos hablar de Pellegrini es el derbi, con el golazo que él en el derbi, en el último derbi que ganamos. Sí, pero ha vivido de eso hace tiempo ya, David. Sí, ya hay 8 meses viviendo de ese gol en el derbi, porque desde la salida de Mourinho, unos cuantos meses buenos con De Rossi, pero de ahí en adelante un par de meses buenos con De Rossi y de ahí en adelante poco y nada. Luego el mediocampo, en la banda derecha tienes a Wesley, a Range y a Celik. Celik y Range, que ambos pueden usar como central por derecha. O sea, mucho más opciones que el año pasado, ¿no, David? En la izquierda, por ejemplo, la izquierda está mejor porque tienes a Angelino y a Tazamica o Simica, no sé, que no, mi griego es pésimo. Es mejor que... Yo no sé mucho de Simica ¿qué te puedo decir?
Sí, pero viene del campeón de la Liverpool, Premier, o sea, tiene que darle un voto. Claro. Internacional con Grecia, que tampoco es la gran cosa, pero es un futbolista internacional, por lo tanto... Claro. Debería tener minutos de frente. Nada que, exactamente. nada que me Debería voy a competir. adaptar ni nada. Viene de la Premier, de un club grande, salir campeón. Sí, tiene que adaptarse, pero... pero tiene que tener minutos del comienzo. O sea, adaptándose en el camino, ¿me entiendes? En teoría debería ser una mejor competencia para Angelino Claro. que Saladín, pero luego si no termina jugando nada, termina siendo otro Saladín porque no jugó nada. Y en defensa, yo creo que la defensa está bien, ha sido... El se ha visto estigma de bien. los jugadores de la Premier a Italia ya se acabó ya. Yo creo que ya uno puede llegar y competir. Sí. Ya se acabó Y ese casi estigma. todos los últimos suponen un salto de calidad, Sí. evidentemente. Ya se acabó ese estigma de que no da. Sí. Sobre todo en los últimos tiempos. En defensa tienes a Aguilardi, Hermoso, Mancini, Endica y el joven Dan Solkowski. Que tampoco no sé mucho de él. No, dicen que es otro Huijsen. No puedo decir que es el nuevo Huijsen porque pero Huijsen tiene... esos buenos zapatos grandes. Sí, un chico que tiene A mí buen el físico, Huijsen alto, me buena... encantó desde que lo vi pisar la pelota, Sí. dominarla, pararla. Como diría coloquialmente, yo no sé por qué utilizo palabras que son tal vez muy fuertes para mí en el español, pero canchero desde chico, ¿no? Sí, el tipo es canchero y tiene buen físico, alto, espigado, tiene buen carácter, va bien por arriba, A mí me buena encantaba ese presencia en el chico. área. Si puede defender bien, va a tener minutos con Gasperini, no, quizás no mucho, pero va a tener minutos con Gasperini y es un buen fichaje a futuro. Probablemente uno entre Aguilardi y Solkowski pueda alzar la voz y ser el próximo Endica, si terminan vendiendo Endica el próximo verano. O sea, a mí son zapatos grandes que llenar, porque a mí Sí. Aguilardi hasta el momento lo vi un poquito en la pretemporada. No, es que casi no hizo pretemporada porque fue un Sí. fichaje que se dilató. Sí. Hasta ahora no está, o sea, no se puede. Lo que vi, lo poquito que vi, no es juzgable. No que me gustó Yo lo vi la mucho, pasada no es temporada. juzgable. Yo Pero lo vi la pasada en Roma temporada y- no se puede juzgar todavía. Es que la temporada pasada, tú dime, o sea, debe tener venido buenos minutos, ¿no? En Verona. Sí, es un jugador sub-21, tiene buen físico, es bueno. La gente decía, no, el próximo Kumbula. No puede ser el próximo Kumbula porque Kumbula costó muchísimo dinero, fue una operación fallida. Está en términos de lo que se pagó por su fichaje y en términos de Riesgo bajo. su sueldo, y está entre los parámetros normales, asequibles para la Roma, por lo tanto... Riesgo te permite normal. un más. Sí, exacto. La operación de riesgo es normal. Cuando ya te empieces a traer jugadores como Kumbula de 27, 28, 30, ya el riesgo es alto, pues. Exactamente. Zule entra en la categoría de riesgo alto si no funciona. Yo creo que está funcionando. Al principio fue complicado. No digo que no estoy hablando de eso. Digo, si no funciona, digamos. Sí. Un jugador de, ¿cuánto lo trajeron a Zule? 28 por 19 años, y algún jugador Sí, así entre una que no cosa y otra, funcione, eso es que duele. Entre una cosa y otra con bonos, que habrá que ver si se termina de pagar todo y tal, por rendimiento debe estar cerca de los 30 millones, Ya una ves. cosa así. Yo creo que está Por lo funcionando, tanto- pero eso no. Si no funcionaría, saca el nombre Zule, otro nombre, a ese precio, eso es riesgo alto. Porque aparte Aguilardi está a préstamo, ¿no? No, yo creo que es opción de compra obligatoria prácticamente automática, así que Ok. ya está hecho. Préstamo, pero con opción de compra obligatoria, ok. Exactamente. Entonces, básicamente el mercado entre entradas y salidas yo creo que no es malo. Al final hubo decepción, sí, porque esperábamos un poquito más en cuanto a las llegadas, sobre todo con el tema Sancho, George, se hablaron muchos nombres, No, pero ese Sancho, las palabras que dijo, a mí, yo estaba con el romanismo, ya, chao. ¿Qué te puedo no, decir? pero hubieron ciertos... Es buen jugador, O sea, pero tampoco su presente era tan bueno. Yo David. confío en Muchos, muchos yo he decían dicho- exjugador, claro, uno confía en Gasperini y en eso se va. Exacto, Lookman era un exjugador, lo vimos contra creo que fue en Conference, un Leicester Roma o algo así. Sí, estaba en Leicester, ¿no? O en Leeds. Sí, en Leicester. el Sí, Leicester, sí, en el Leicester. Tú dices, bueno, ya un extremo más, uno de tanto. Y luego el Inter estaba queriendo pagar 40 millones y la Atalanta queriendo más de 50. Por segundo verano consecutivo estaba a punto de venderse. El anterior estuvo cerca de ir al PSG igual por más de 40 millones. Por lo tanto, quien dice que no venía Sancho hacía 15, 20 goles en la Roma con Gasperini y después todo el mundo aplaudiendo como foca porque Sancho es buenísimo y se olvidaron de lo que decía.
sea, el voto, como digo, el valor adjunto de este mercado es Gasperini. Gasperini tiene que tirar de entrenador, potenciar a los jugadores, ser el game changer de la Roma, ¿no? En todos los sentidos. Potenciar jugadores, plan táctico, trabajo, cultura de esfuerzo, de mejoramiento, de muchas cosas que el partido contra Bologna lo pude ver, no tanto contra el Pisa, pero era un partido complicado. El Pisa después de 30 años por primera vez volvió a la Serie A, campo rival, equipo que se te encierra, se diluyó un poco el primer tiempo, el segundo fue bastante mejor, pero no hubo una Roma, no sé, como la de Di Francesco, Fonseca. No fue una Roma media sosa. No, Roma que sufrió. Una Roma sosa, no. Esta fue una Roma intensa. Una idea en la que ya parte, se empezaba a ver la mano de Gasperini. Se empezaba a verlo. Yo creo que es. Porque no, ha sido un comienzo, estadísticamente hablando, y ya para transferir esto, David, vamos, ¿cuánto tiempo? Como 50 minutos, 40 y algo de minutos de episodio para transferir esto a la cancha. Dime. Antes de seguir, vamos a dar una nota al mercado. Okay, vamos a darle una nota bien al mercado y invitar a los que nos escuchan, que en todas las plataformas que nos escuchen, nos den su voto, ¿no? Claramente. ¿Cuál es tu voto? Global, o sea, si quieres podemos dividir, ¿cómo quieres hacerlo? ¿Lo dividimos por parte o hacemos No, un voto, para no confundir, para un voto del mercado, un voto global. Entradas, salidas y todo esto. Sí, entradas, salidas. Las entradas: Leon Bailey, Ferguson, Wesley, Elianawi, Simicas. Salidas: Lefe, Abraham, Zaleski, Samuel Dahl, Salah Eddin, que se terminó yendo de préstamo al PSV. Sí. Sabiendo, porque te explicaste tú unos 20 minutos, los problemas económicos de la Roma. Y los problemas de no se sabía, o sea, se sabía que Ranieri, que el advisor y todo, pero el Massara llegaba, no llegaba, los Friki, que sí, tenemos la intención, pero no tenemos los hombres puestos que toman decisiones, solo Ranieri, que tiene que acomodar todo, los problemas económicos. Sabiendo todo eso, lo que ya venías explicando, yo le voy a dar a este mercado un 7. Porque... ¿Por qué? A ver. Yo creo que 7 no es una nota mala. Yo creo que es una nota... aceptable, sí. Es una nota aceptable, comenzando por ahí. No es una nota que muchos hinchas no le pondría hoy. Claro, muchos hinchas yo creo que el promedio es menor del hincha, ¿no? Sí, siempre que miras, o sea, partiendo de la premisa de que mirar globalmente el mercado, entrada, salida, permanencia, restricciones todo, económicas, o sea, tienes que moverte con todo eso. Todo. Y yo creo que 7, porque Ranieri, al final de cuentas, fue Ranieri el que puso todas las piezas de rompecabezas para tratar de armar esta escuadra, el que trajo a Gasperini, como tú decías, la mejor contratación de la Roma, yo estoy de acuerdo contigo, es Gasperini. Leon Bailey vino a préstamo, Ferguson a préstamo. Son dos jugadores que no vienen de tener un último año tan bueno, pero antes muy bueno, entonces que podrían, o sea, no son jugadores desechados. Ya Ferguson lo demostró, hasta ganándole el titularato a Dodvik. Enzo Lefe en las partidas, su equipo, el Sunderland, pudo ascender a categorías, o se activó ese fee que tenía, creo que era de 23 millones, David. ¿Cuánto eran? El fee, sí, entre una cosa y otra son 23 millones. Tammy Abraham, se le encontró salida a Tammy Abraham, una solución a Tammy Abraham, porque tiene un contrato todavía con nosotros, un préstamo al no, ya es obligatoria, por suerte. Ya es obligatorio, correcto. Sí, bueno, o sea, lo de Nicolás Zaleski es medio agridulce, ¿no? Porque salimos de él y a los 10 días el Inter lo vende al... Estaban investigando, sí. Sí. Samuel Dahl lo vimos en el Mundial de Clubes y bueno, Salah Eddin no estaba. Sí, fue una buena venta también. Fue una buena venta y fue plusvalencia. O sea que yo le doy 7 por estas ventas. Se solucionó a estos jugadores que se sabía que no iban a seguir en el equipo, que no iba a ser fácil encontrar un equipo Tammy Abraham donde le acepte. A mí se me hizo medio raro o difícil aceptar que él iba a ir a Turquía. Yo no pensé que iba a aceptar Turquía. Bueno, es un equipo grande y todo, el Besiktas, ¿no? También estaba que era entrenador del United, que lo despidieron, como casi todos los entrenadores de Turquía, después de que casi ninguno de los equipos importantes de Turquía
Mourinho y tal no pudieron avanzar a las siguientes fases de competiciones europeas, en Champions, en Europa League y tal. Fue un descalabro total de Turquía como competición, como país, como liga. Y ¿cómo se llama? Ole Gunnar Solskjaer, que era el que lo había llevado. No, y ahora España les metió 6, ¿no? En su propio estadio. No sé, fue una goleada importante, sí. Sí. No sé cuántos fueron al final, pero fue una goleada en su propio estadio. Bueno, regresando a nuestra materia, David, 7 porque Wesley, Wesley, bueno, tuvo un gol contra el Bologna. Yo pensé, o todavía pienso que todavía el tiempo de adaptación está por decidirse, pero si ya tuvo un gol con el Bologna, como te digo, si se está adaptando en el camino, yendo y con goles y con actuaciones importantes, va a ser más importante de lo que yo pensé. Bueno, a una cifra importante. Esa negociación con el Flamengo también se alargó, ¿no te acuerdas? Porque el Flamengo necesitaba encontrar su reemplazo antes de dejarlo ir. El Yanagüe, para mí, yo no lo tenía mucho en el radar. Es una cifra que se podía decir. Transfer Market lo tiene en 23.5 millones de libras esterlinas. Costó unos 20 millones. O sea, el valor de... ¿Se podría decir que ya empieza a ser riesgo medio alto para la Roma después de los 20 millones, David? ¿O un medio importante, digamos? Es que los 20 millones son los nuevos... O sea, para un... No, pero para la Roma... Pero, o sea, es un medio... No digo que sea alto, un riesgo altísimo, pero un medio importante, un riesgo importante. Sí, es un riesgo importante, pero al final es un jugador joven que tiene mercado... porque al final los 20 millones de ahora son los 10 millones de antes. Era un fichaje que le costaba 10, ahora te cuesta más. Entonces es la Roma, llama para preguntarte tal. Lo peor de la Inaui es que llegó en lugar de Río, que no llegó nunca. Fue criticado, pero el chico, o sea, joven, 24 años, viene una temporada bastante decente en el Lens, tiene gol, que es lo que le gusta a Gasperini con los mediocampistas, que lleguen de segunda línea y tengan gol. Tiene margen de mejora. Como el resto de los otros, pues son muchos jugadores. David, termina la opinión. Sí. Yo creo que o sea, riesgo es, pero hay un margen de mejora. Entradas. No. Income. ¿Cuánto entró? 49.95 millones de pounds, de libras, dice el Transfer Market de la Roma. Por esta temporada se gastó 63.6. Eso es el número de Transfer Market. Y el balance es menos 13.65. Entonces estamos en rojo. El balance. Se gastó más, o sea, hay que vender, pero yo creo que no se tuvo tal vez el mercado con los nombres sexy que uno quería, pero ya llegaron jugadores funcionables a un equipo con manos atadas económicamente y ya con una escuadra que venía, como tú lo dices, de una buena forma y con jugadores ya talentosos en la escuadra. Yo le pongo 7. ¿Cuál es tu nota, David? A ver, ¿cuál es tu nota y tu análisis? Yo estoy igual, yo estoy 6,5, 7 igual. Yo creo que básicamente es lo mismo, ¿no? Pero tú decías, nombre sexy, ¿qué? O sea, yo siempre hablé... Pero Sancho para alguna gente puede ser nombre sexy. Para mí no lo era. A mí me gustaba, de lo que me gustaba de la operación es que era un nombre que había pedido casi todo, como Welly, como Río, Sancho... no sé qué otros nombres sonaron que al final entra a la palabra sexy, pero Sancho yo creo que sí. O sea, te digo en el sentido de que lo bueno de esos fichajes es que eran pedidos de Gasperini. Gasperini llegó a Roma con una carpeta de nombres que le entregó a Massara y a Ranieri. Le dijo, miren, estos son los jugadores que yo quiero, porque Aguelli había estado a un paso en la Atalanta, Río había estado a un paso en la Atalanta, Sancho no, pero era un jugador que él seguía. O sea, de los nombres importantes que se mencionaron al principio del verano, la mayoría eran fichajes propuestos, dirigidos, teledirigidos, comandados, no sé, póngale el adjetivo que usted quiera, por Gasperini. Sí. O sea, le digo a Massara, yo quiero esto, tú hazlo. Y bueno, Massara intentó hacerlo. Yo creo que tuvo mucho que ver ese comentario del partido de pretemporada que dijo, pensé que íbamos a estar más adelantados. Yo creo que la Roma hizo como que se puso las pilas. Acaba de llegar para ir a hacer esos comentarios. Es que era difícil porque, o sea, todos los entrenadores quieren mejorar su mercado, pero él sabía que porque era difícil, porque si el timing es malo al inicio, o sea, al final no puede ser bueno. Y esto Gasperini tiene que saberlo. Es normal que el día que estamos atrasados y tal, porque es un tipo exigente, siempre lo dije en los podcasts anteriores, cuando empezó a sonar, incluso hubo un podcast hace mucho tiempo, hace unos meses atrás, que hablé con Santi de la posibilidad de Gasperini y qué era lo que me gustaba de Gasperini o no. A mí Gasperini me parece antipático, ya cuando lo tienes al lado tuyo. Creo, a la mayoría de gente. Sí, incluso Ranieri lo dijo. Ya cuando está de tu lado,
puede ser cosa que puedas utilizar a tu favor, perfecto. De momento se está portando bien, habrá que ver cuándo estalla, si estalla. Pero está bien que te diga las cosas directo, David, eso sí me gusta. Sí, también es bueno porque hay que presionas al club, a la directiva. Eso sí me gusta. Entonces, lo cierto es que si el timing es malo al inicio, el final no va a ser mejor. Luego, hay operaciones que están sonando en el final que yo preferí evitarlas, y el propio también, ¿no? En la entrevista que dio a los medios del club, la pueden leer en nuestra web, él lo decía, que lo que estaba sonando en el final y las cosas que se podían haber hecho al final no iban a mejorar la plantilla actual, y en eso yo estoy completamente de acuerdo, y hubiera preferido no vender, y nos ponía más en problemas, más en riesgo para el otro verano. Claro, entonces ibas a mandar a Baldancia y a Hellas Verona para traer a Pesina, para poder liberar un espacio en el ataque, para traer otro atacante, que quién podría ser. No sé, porque se habló de Chiesa, tiene un sueldo alto, Chiesa lleva 3 años sin jugar al fútbol prácticamente, está en Liverpool por estar, porque no aporta básicamente nada. Entonces se hablaron de otros jugadores, agentes libres, esto, lo otro. O sea, para lo que hay, yo prefiero que Gasperini trabaje, mejore lo que tiene, si aparece algún chico de la cantera que lo llame, que funcione y tal. Pero yo creo que la nota está por ahí 6,5, 7. Si tuviera que dar una nota, viendo el global del mercado, David, la salida. Pero todos los problemas que tenemos con fair play financiero tiene que tener un empuje para subir la nota, David. Tiene. Pues tú me dices, eres un equipo que sin problemas financieros, tienes un poquito mejor de billetera. Sí, claro, pero tú mismo te creas problemas. Si tú sabes todas estas cosas. Sí, pero no toda esta gente que está acá este año han creado los problemas anteriores, ¿no? No, está claro. Entonces, por eso. Ranieri estamos sacando las notas de la gente que tomó esta decisión este verano. Por eso yo menos de 7 no le doy. Exacto. No, pero sabiendo esto, o sea, Ranieri ya llevaba unos meses antes de tomar la decisión de despedir a Ghisolfi, ya llevaba unos meses trabajando con Ghisolfi. De hecho, hubo una vez, en la mesa de presentación, que es Ghisolfi y Ranieri, para presentar la tercera vez de Ranieri y la Roma, habla más Ranieri que Ghisolfi. Ghisolfi parecía el nieto de Ranieri y le estaba dando, oye, déjame hablar a mí. Espérate, oye, caballero, no le digan cosas a Ghisolfi, no, yo estoy ¿Terminó aquí. aprendiendo italiano Ghisolfi, no? ¿Ghisolfi, no? Sí, cómo no. A partir de enero se empezó a hablar italiano. Y al final, los últimos 2 directores deportivos de la Roma, los 2 están en la Premier, y con buenos resultados. Eso sí. También hay que decir que si Ghisolfi tiene culpa alguna, eso sí, y Pinto tiene culpa otra, pues está bien. Pero gente capaces y de fútbol son, porque los 2 están en la Premier, ¿ok? Y haciéndolo bien también. Y Pinto, sobre todo, sacando mucho dinero. Yo creo que lo de Pinto fue más positivo que negativo, para mí. Mucho más positivo. Sí, probablemente. Lo de Ghisolfi es difícil valorarlo por todo lo que ya sabemos, pero para cerrar ya el episodio y ir cerrando con este tema y hablar un poquito más del campo. El tema está en que si ya Ranieri sabía que Ghisolfi no es tal, pues mira, terminando la temporada, chao, si te he visto ni me acuerdo, y voy a la primera reunión con Gasperini y los Freaking, digo, caballero, ya Ghisolfi se ha ido, hay que buscar un director deportivo, ¿quién va a ser? ¿Quién quiere que sea? No, él fue con Ghisolfi a la reunión, con Gasperini decidió que finalmente no había, probablemente entre Gasperini y Ranieri, que son los que decidieron que no iban a seguir con Ghisolfi, y traen a Massara, que al final lo que terminó siendo un operador de mercado, aunque dijo el propio Gasperini que Tsiolkovski es un fichaje suyo, probablemente el Ainaoui también, probablemente Vázquez también. Entonces, de los 8 o 9 jugadores que llegaron, 3 los trae directamente o son aportes directamente de Massara, el resto probablemente Ferguson, Gilardi, en fin, un paréntesis antes de terminar, me han preguntado mucho sobre el departamento de scouting. Evidentemente el departamento de scouting va a ser reestructurado completamente, porque no vino ningún scout de la Atalanta a la Roma, al menos que yo tenga conocimiento, no vino ningún scout de la Atalanta a la Roma para trabajar con Gasperini. Habrá que ver cómo evoluciona esto. De momento no hay mucha información sobre esto. En cuanto tengamos algo lo diremos o saldrá en nuestra página web. Así que, Sam, si tuviera que dar una nota global, está entre 6,5 y 7, sabiendo todo esto, ¿no? 6.75 entonces, 6.75. 6, vamos a darle un 6,8, 6,9, vale. 6.9.
Bueno, esperemos que todos nos dejen todos los que nos escuchan nos dejen su yo lo opinión. decía por todos los problemas que tuvimos y llegaron jugadores, yo creo que en su mayoría funcionales para una escuadra que ya tenía talento y venía de tener un momento importante, como tú lo decías. Yo creo que 2 partidos más de Ranieri y llegábamos a Champions. Le quitábamos ese puesto a la Juve, yo creo. 2-3 partidos más. Si tú quitabas, se dijo eso. Si tú quitabas las 6 semanas de Juric, yo creo que sin dudas. Pero bueno, nunca lo sabremos. Nunca lo sabremos. Exactamente, porque la temporada pasada, sí, a lo mejor no tanto quitar el paréntesis Juric completo. Ya tomaste la pésima decisión que trajiste a Juric, pues perfecto. Lo que tienes que saber es reaccionar antes, porque si reaccionaste supuestamente rápido para sacar a Daniele, que al final sabemos que tiene otra intríngulis, en el momento en que tú pierdes 5-1 con la Fiorentina, pues yo saco directamente a Juric y después trato de evitar perder el partido contra el Verona, que también lo perdimos fuera 3-2 y luego pierdes el Bologna en casa 3-2 también. Entonces, la verdad que fue de terror. No regresemos a esas épocas de 2024 porque la verdad que fue... No hicimos creo que ni repaso de temporada, ¿no? No fuimos objetivos. El repaso de temporada podíamos hacer después del desastre que habíamos vivido, a pesar de que gracias a Sir Claudio o Sor Claudio Ranieri que nos arregló el final, pero o sea, fue muy desgastante. Este 2025 es fenomenal hasta ahora. Pero el inicio, o sea... No, estos 6 meses del final de la temporada anterior y estos comienzos de temporada hasta ahora, o sea, si solo cuentas el 2025 de la Roma, ¿tú qué dices? Y estamos en septiembre. ¿Tú qué dices? Sí, muy bueno. El año pasado, o sea, en las 4 primeras jornadas con De Rossi habíamos sumado 3 puntos. Ya tenemos 6 en 2 jornadas. 6 de 6, David. 6 de 6 con un equipo que... Y hablemos de un poquito de tus sensaciones de estos 2 partidos en general. No tenemos que desmenuzar los 2 partidos, pero el primer partido se abrió con un gol con una buena Roma. Yo creo con una buena Roma en el Olímpico. Una Roma que fue superior al Bologna, David, y yo creo que fue ganado 3 puntos merecidos. El partido en Pisa fue un partido más complicado, con una Roma superior siempre. Que pudo haber hecho más goles. Que pudo haber hecho más goles y que yo creo que tuve la sensación de que sí manejó el partido, ¿no? Sí. Y eso, yo no sé si da para decir, o sea, 6 de 6 es genial, uno puede decir on fire, todo, pero yo voy a ser un poco más cauteloso y voy a decir que el inicio ha sido aceptable. Y muchos pueden decir, pero 6 de 6, ¿cómo va a ser aceptable? Por lo que vi futbolísticamente, quiero ver un poco más. Pero sí, en cuanto a resultados, pero en sensaciones sí me empieza a dar la sensación que se empieza a ver la mano de Gasperini. En cuanto a resultados, son buenos. 6 puntos. Comparado con el inicio de la temporada pasada. Incluso si te vas más atrás, la última temporada de mucha gente dirá, nosotros tratamos de encontrar lo malo, todo lo bueno, pero yo hay que ser objetivo, claro. ¿no? La temporada antes pasada con Mourinho empezamos empate con la Salernitana en casa 2-2, los 2 goles de Belotti, perdimos con el Verona y perdimos con Milan. Después le hicimos 7 al Empoli en la 4ª fecha, pero las 3 primeras jornadas teníamos 1 punto. O sea, que era un inicio horriblemente malo, el peor en muchos años. Y luego, en la siguiente, fue más de lo mismo. Si vamos a los resultados, 6 puntos en 2 jornadas, está sobre lo esperado para la Roma. Un Bologna que pide entrenador con italiano, vendieron algunas cosas, pero tienen prácticamente la misma base, un equipo que compite en Europa, campeón de la Copa Italia. Ahora viene Torino en casa, luego también. Suponiendo que ganes a Torino y empates el derbi, ¿cuántos puntos tiene? Por lo tanto, sigue siendo mejor el inicio de la temporada pasada. Si empezamos con esta dinámica, que es sumar, yo siempre lo he dicho y es uno de mis lemas, es siempre mejor ir ganando. Siempre es mejor ir ganando. Y por lo tanto, esto va a ser bueno. Sí. Sensaciones positivas para comenzar la temporada, y nosotros, David, aquí en Planeta Roma con la consigna. Ahora empiezo a escuchar algunos problemas en la conexión de David. Tenemos un poco más de 1 hora
episodio. Creo que por aquí vamos a ir cerrando este programa con la consigna de regresar, no dejar pasar tanto tiempo. Nuestra consigna es siempre grabar semanalmente. Yo ahora, en una noticia aparte, estoy trabajando mucho más desde mi casa, saliendo mucho menos, así que estoy tratando de acomodarme a los horarios que tenemos con David para tratar de sacarle más contenido posible. Con esa consigna estamos de que al menos uno a la semana, una horita a la semana encontraremos. Esa es la consigna y nuestra propuesta, ¿no? A lo que vamos a intentar. En los en vivo para Planeta Roma TV con Arión siempre van a ser semanalmente, y David y yo estamos trabajando más en algún contenido extra y los análisis post partido para Patreons Only. Siempre un episodio extra que vamos a sacar con David para los Patreons Only. Gracias a todos nuestros Patreons. Si quieren decidir apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer en patreon.com/planetaroma, planetaroma.net, planetaroma.com. Es nuestra base de operaciones, donde encuentran todas las noticias, todos nuestros episodios de podcast, y planeta-roma es como nos encuentran en Instagram y en X, y en Instagram, que empezamos a monetizar en Instagram. Está bueno esa noticia. Gracias a Alex y a todos que son parte del equipo de Planeta Roma. David, algo que quieras decir. Tu conexión está un poco ya no tan buena como antes. Algo que quieras decir antes de ir cerrando este episodio con la consigna de que regresemos semanalmente, ¿no? Aunque sea. Sí, Sam, nada. Gracias a todos por escucharnos, gracias a todos por si han llegado al final. Recuerden compartir nuestro episodio, darle like, dejar sus comentarios, sus opiniones. Esperamos leer sus votos de mercado en todas las plataformas donde nos escuchen. Siempre recuerden que pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting. También en YouTube pueden encontrar el episodio si les es más cómodo ahí escucharlo. Y en todas nuestras redes sociales siempre pueden dejarnos, cuando compartimos el episodio, sus opiniones, comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir. Siempre va a ser beneficioso para nosotros. Así que esperemos estar aquí. David. El Olímpico nuevamente. David. Ya este martes volvió. Esperemos estar aquí cuando nos dejaste en suspenso con tu conexión. ¿Cuándo esperamos estar aquí? Yo decía que nuestra consigna es, aunque sea semanalmente, una horita. Sí, ya cuando vuelva a la Roma la próxima semana estaremos aquí sin duda para hablar un poquito más. Y en los próximos episodios vamos a hacer las previas también de los partidos, porque hoy no hablamos del Torino. A ver si hacemos un par de minutos y hacemos la previa del Torino esta semana, unos minutos del audio para nuestros Patreons. Tenemos un par de días para trabajar en esa previa del Torino. Pero en los próximos episodios de podcast vamos a tratar de regresar a nuestro horario, nuestro schedule. Al final del programa siempre seamos las previas del próximo rival, ¿no? Esta semana lo vamos a hacer para Patreons Only, y ya se viene abierto para todos nuestros Patreons, para todos nuestros oyentes, en nuestros próximos episodios. Como les decía, la consigna es estar aquí una vez a la semana, aunque sea una horita o una horita y media. Gracias, David, por pasar este tiempo. Terminamos con un poco de problemas de conexión, pero agradecido de que pudimos grabar este tiempo y sacar este contenido para todos los que nos escuchan, los que siempre nos apoyan, obviamente para nuestros amigos Patreons. La comunidad del chat de Patreon siempre es muy genial, muy educada. Son todos muy, muy buenas personas. Y siempre todos los que se unen... Son familia, la verdad. Y son, la verdad que siempre los que se unen, uno nunca sabe si las personas siempre que se unen, ¿no? Pero todos entran siempre con buena onda, buenos días siempre, hola chicos. La verdad que yo no estoy, por mi ritmo de vida y mi trabajo y todo, no estoy tan en el día a día como tú, pero sí, claro, para notarlo que somos una familia ahí, ¿no? Gracias, David, por pasar como te digo, una hora y un poco más de tiempo conmigo para hablar de lo que más nos apasiona. Este fin de semana, partido con el Torino. Esperemos asegurar otros 3 puntos más en el Olímpico, y habrá tiempo para debatir sobre eso. Hasta ahora, gracias a todos. Y manténganse atentos a la programación de Planeta Roma. Mañana se viene un programa más de Planeta Roma TV con Arión Gamardo. Así que nada, gracias a todos. Siempre con vibras positivas y, como siempre, lo más importante, Forza Roma. Chao.